Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Montaño, del curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable, código 106002. Y hoy vamos a socializar nuestra tarea 5, consolidación de partida doble y ecuación patrimonial. La historia de la partida doble y su fundamentación. Orígenes de la contabilidad. Las primeras tomas de registros contables que aparecieron fue en Mesopotamia, Egipto y Grecia, utilizando tablillas y papiros para llevar el control de bienes y tributos y transacciones que ellos hacían. Sin embargo, más adelante Roma fue perfeccionando estos registros contables utilizando la adversia, que quiere decir que es un libro diario que ellos llevaban y sería tomado como hoy en día el libro preliminar y borrador o borrador. Y el códex, que era el libro limpio, donde pasaban esta información de forma más ordenada y que a tiempo sería el libro mayor o registro contable eh, formal que se estaría presentando. Tenemos unas fechas importantes de la evolución de la contabilidad. Una de ellas es en el siglo XVI y al siglo XVIII. A través del comercio se difunde a toda Europa esta práctica contable. En los siglos XVIII y en los siglos XX se incorpora la legislación mercantil y a su vez eh, se estipula como formación profesional. El nacimiento de la partida doble. Lucas Pacioli es considerado como el padre de la contabilidad, quien en 1494 publica el libro Suma y Resta Aritmética y Geométrica, donde describe de manera completa el método de la partida doble y tiene como principio central de que no hay un deudor sin acreedor. Esto nos dice que toda operación tiene dos afectaciones. Es por eso que podemos decir que la partida doble es un principio fundamental de la contabilidad, donde se establece que toda transacción afecta al menos dos cuentas. Es por eso que el total de los débitos deben ser igual al total de los créditos. Dentro de la partida doble hablamos de su fundamentación. Este método es fundamentado en toda transición económica que afecta menos dos elementos del patrimonio. Estos efectos se registran de una manera equilibrada. Uno se debita y el otro se acredita. Su ecuación contable es activo igual a pasivo más patrimonio. Control y verificación. Esto nos permite detectar los errores de los balances, de sumas y gastos, nos facilita el control interno y una transparencia financiera. La información contable nos garantiza el orden, la claridad de los registros y nos da una base para presentar los estados financieros y que puedan ser auditados y comparables. Tenemos dentro de la dentro de la partida doble la naturaleza de las cuentas. Las cuentas poseen o nos indican dos tipos de naturaleza, deudora o acreedora. La naturaleza deudora nos dice que aumenta con el débito y disminuye con el crédito. ¿Y qué incluye esta naturaleza? Que en el activo manejamos caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, que en los gastos manejamos los servicios, salarios, alquiler, y en los costos manejamos costos de venta, mano de obra. Tenemos la naturaleza acreedora, que aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. ¿Qué nos incluye? Los pasivos, las cuentas por pagar, los préstamos. En el patrimonio tenemos el capital y las reservas. En los ingresos tenemos las ventas y los servicios.
Podemos concluir y analizar que la partida doble fue clave para la evolución de la contabilidad y que gracias a Luca Pacioli, quien la formalizó en 1494, podemos asegurar que el equilibrio y la contabilidad con el principio, todo cargo tiene un abono, nos ayuda a mantener una información clara y precisa, que los registros financieros estén en orden, y gracias a este sistema financiero universal nos permite elaborar una información verificable. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrés Hernández, soy del grupo de epistemología y continuando con lo que estaba comentando mi compañera Sonia, voy a hablar acerca de los activos, pasivos y patrimonio u capital. Para empezar, vamos a hablar de qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un capital y en qué constituye que yo sepa acerca de esto y para qué me va a beneficiar dentro de la contabilidad. Pues bueno. Un activo son todos los bienes y derechos que tiene una empresa o una persona. Ejemplo, un efectivo, los inmuebles, los carros, la maquinaria, las cuentas por cobrar a los clientes. En los pasivos, bueno, los activos se clasifican en dos tipos, que son activos circulantes o activos corrientes, que son los que tienen una liquidez menor a un año o máximo quiere decir que el activo va a un año. Un ejemplo, digamos, una deuda de un cliente que está por cobrar a 2 meses, sería un activo corriente. Sin embargo, también tenemos la contraparte, que serían los activos no circulantes o activos no corrientes. Son los cuales tienen una liquidez mayor y es un poco más compleja, ya que el plazo siempre suele ser más de un año. Ejemplo, una deuda que tenemos de una hipoteca que va de 30 años, se le puede decir. Entonces, teníamos nuestro edificio, pero aún así, pues, no lo tenemos como tal cerca. De ejemplo, hacemos los terrenos, la maquinaria, el transporte y las inversiones que suelen ser mayores al año. Tengo una serie de ejercicios donde me van a ayudar mis queridas compañeras, Andrea y Sonia, a participar. Vamos a hacer extenso este video. Y es para ustedes, ¿un camión es un activo a corto plazo o a largo plazo? A corto plazo, A corto plazo. Ok. ¿Una cuenta de banco es un activo a corto plazo o a largo plazo? A corto plazo también Ok. sería ¿Y un terreno es un activo a corto plazo o a largo plazo? a largo plazo. plazo. Listo. Pues la respuesta es que un camión, ¿sí? Al tener un valor y no poderlo pagar, digamos, hay buenas veces que los pueden pagar ya, pero la duración se le puede decir que va a ser mucho mayor al año, por así decirlo. Entonces, por lo cual dice que es no circulante o no corriente, que da a entender que el camión lo va a tener por más de un año. Sin embargo, una cuenta de banco es un activo corriente. ¿Por qué? Porque es que la cuenta de banco tú vas a sacar dinero. Tarde que temprano le tendrás que pagar a un proveedor y tendrás que bajar el flujo de efectivo. Un terreno es un activo no circulante, quiere decir no corriente a largo plazo, porque ahí vas a tener el terreno por demasiado tiempo, a menos de que lo vendas antes de un año. Entonces ya cambiaría el concepto. Para los pasivos tenemos que son las deudas, obligaciones con proveedores, bancos y demás acreedores. Algunos ejemplos son los pagos de impuestos, pagos a proveedores y créditos diversos. También, igual que el activo, tenemos que se clasifican en dos conceptos, a corto plazo y a largo plazo, o en algunos casos le dicen corriente, pasivo corriente o pasivo no corriente, o pasivo circulante o pasivo no circulante. Para los pasivos a corto plazo son los que existen obligaciones de liquidar antes de un año, que era lo que veíamos prácticamente casi igual que el activo. Tenemos los impuestos se pueden pagar bimestral, se pueden pagar anual.
cuatrimestral o algún crédito que tengamos menor a un año, con pagos a los proveedores. Los pasivos a largo plazo ya serían los créditos hipotecarios o documentos que requiramos, digamos, pagar a un plazo mayor a un año. Entonces, tengo otra prueba para socializar y romper el hielo con los espectadores. ¿Una hipoteca es un pasivo a corto plazo o a largo plazo? Sonia, Em, una hipoteca. A largo plazo. a largo plazo, ok. ¿Una tarjeta de crédito es un pasivo a corto plazo o a largo plazo? Andrea, Pues eso depende, ¿no? Pues yo diría que a corto plazo, ya que pues no una tarjeta la adquiere y la puede pagar en poco tiempo. ok. ¿Y el pago en impuesto es un pasivo a corto o a largo plazo? Diría que a largo plazo, porque pues los impuestos ya están como, digamos, o sea, todos los años o por Todos los ciertas, años, sí. se deben pagar, entonces yo diría que es a largo plazo. Ejemplo, si yo tengo una casa, pues yo debo pagar un impuesto por ella y si la voy a tener siempre, pues la voy a tener que pagar el impuesto siempre. Entonces sería a largo plazo. Bueno, en la respuesta es una hipoteca. Generalmente las hipotecas siempre son por un plazo o un tiempo bastante largo. Entonces se consideraría como un pasivo a largo plazo. Mientras tanto, una tarjeta de crédito generalmente son pasivos a corto plazo. ¿Pero por qué a corto plazo? Porque igual cada mes tienes que pagar, sí o sí. Eso es Ujú. una obligación, entonces ahí ya estás, digamos, pagando mensualmente, eso es por eso a corto plazo. El pago en impuestos es un pasivo a corto plazo. Tú mencionabas que es a largo plazo, pero a lo que referimos a los pagos los tendríamos que hacer, digamos, así sea cada 3 meses, 4 meses. Es algo que sí se mantiene a través del tiempo, sí es algo que uno tiene que pagar sí o sí toda la vida, pero aún así tú lo pagas en ciertos tiempos menores a un año. Por eso Bueno, catalogamos, digamos, los dos conceptos como a corto y a largo. Si es a corto es porque tiene, tienes que sí o sí pagarlo dentro de un año. Entonces, el pago del impuesto sí o sí lo tienes que pagar dentro del año. Un ejemplo, un SOAT de una moto se considera a corto plazo porque sí o sí llega el año cumplido y lo tienes que pagar. A menos de que te pases del año, ya sería largo. El siguiente sería el capital. El capital es la propiedad de accionistas, socios y se conforma de dos tipos: capital contribuido por socios o capital ganado, que serían las utilidades. Después de hacer un estado de resultados, generalmente se sabe cuál es la utilidad y qué es lo que realmente em, tiene en su poder, digamos, los socios o accionistas. Esto también se puede ver con el balance general, que voy a explicar un poco más adelante. Bueno, ya teniendo los conceptos algo claros, podemos entrar a algo muy, pero muy importante al momento de realizar informes financieros y es el balance de estado y situación financiera o el balance general. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que guiarnos por una regla que es muy esencial y siempre va a estar, y es que los activos siempre van a ser la suma entre el pasivo y el patrimonio. ¿Esto qué nos da a entender? Que lo que nosotros invertimos va a ser igual a las fuentes de financiamiento que tenemos en ese momento. ¿Por qué es importante esta fórmula? ¿Y por qué la tengo que aprender? ¿Y por qué todo el mundo lo utiliza? ¿Y por qué es importante en esos informes? Primero, porque da constancia de que nosotros estamos haciendo los procesos contables bien. Porque al momento de nosotros saldar los libros o hacer las causaciones o partidas, si el activo siempre va a ser igual al pasivo del patrimonio, quiere decir que todo está equilibrado, que tanto los débitos como los créditos dan de manera pareja. Y pues eso es un beneficio, porque si, digamos, llega a haber un descuadre, el pasivo, digamos, dan más los débitos que el crédito, es porque algo pasó, o hay mala liquidez, o no, ni es más, es por un error contable humano que sucedió, porque siempre, siempre las cuentas, tanto el débito como el crédito, tienen que estar saldadas. Muestra claramente cómo se definan
financian los activos, es base para preparar el balance general, que ahorita vamos a ver un poco más a detalle, y facilita el control interno y la auditoría. Bueno, la relación entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Esto en términos de convertir los datos en información, ¿qué nos da a entender? Bueno, en pocas palabras, si tenemos suficientes pasivos, significa que tenemos deudas por doquier y nuestra empresa tarde que temprano algo va a pasar y no se va a poder mantener. En pocas palabras, no es bueno tener un porcentaje demasiado alto en deudas, ya que no da liquidez. Activos. ¿Qué pasa si yo tengo una gran cantidad de activos? Pues eso significa que pues tengo una gran cantidad de inversión en la empresa. Y el patrimonio, pues es la financiación que pues yo tengo internamente, lo que yo aporto y pues las utilidades que me quedan. Tengo un pequeño ejemplo de cómo se aplica la fórmula, digamos, en una situación algo real y en un estado o en un balance general. Un ejemplo, si de activos tengo 120 millones, pero de pasivos tengo una deuda de 35 millones a mis acreedores, voy a utilizar la fórmula algo inversa. El orden de los factores no altera el producto, pero sí la manera de interpretar la información. Entonces, para saber mi patrimonio, tiene que ser igual al activo menos el pasivo. Eso nos da que el patrimonio serían 120 millones menos los 35 millones. Eso que nos da a entender que los recursos propios que tenemos en este momento son de más del 71%. Bueno, siguiendo la explicación, ¿qué nos da a entender los balances o para qué sirven? Digamos, si tenemos los activos altos, significa que tenemos altísima capacidad operativa. Si tenemos mayores pasivos, significa que tenemos muchos mayores riesgos, tal vez de que no nos presten, tal vez que podamos perder la compañía, tal vez de que suceda algo y no podamos pagarlo a los creadores. Entonces, el riesgo con los pasivos es mucho mayor cuando tenemos la deuda, la cuenta del pasivo, que es la cuenta 2 demasiado alta. Y cuando tenemos mayor patrimonio es porque tenemos mayor solidez. Prácticamente es porque tanto mi activo como mi pasivo manejan cierto equilibrio, o se puede decir que tenemos mayor inversión, pero pocas deudas, generando mayor liquidez. Hola a todos, mi nombre es Andrea Delgado, estudiante de Contaduría Pública de la UNAT. Hoy les hablaré de el tema ingresos en contabilidad. Los ingresos son incrementos en beneficios económicos durante un periodo contable por actividades ordinarias de la empresa o, bueno, también pueden ser de una persona. Las fuentes de ingreso pueden ser por venta de bienes, prestación de servicios u otras actividades normales del negocio, de algún negocio o actividad a lo que se dedique una empresa o persona. La diferencia que existe entre ingresos y contabilidad, perdón, y utilidad. Los ingresos son la entrada bruta, diga la empresa, mientras que la utilidad es el resultado neto tras deducir costos y gastos. Quiere decir que cuando uno pues deduce de los costos y los gastos, el resultado que da pues a eso le llamamos utilidad. La importancia de los ingresos contablemente es comprender lo esencial para elaborar los estados financieros y cumplir la normatividad contable. Mm, La clasificación y el reconocimiento de los ingresos. Los ingresos están clasificados básicamente en dos conceptos que son ingresos operacionales e ingresos no operacionales. ¿A qué se refiere ingresos operacionales? Son los que provienen de la actividad principal, como ventas de productos o de servicios. Los no operacionales son los ingresos que incluyen
ingresos financieros, arrendamientos, dividendos y ganancias por ventas de activos. La importancia de la clasificación. Esta clasificación permite analizar la sostenibilidad del negocio y evaluar los ingresos recurrentes frente a extraordinarios. El reconocimiento de los ingresos, eso se refiere al principio de devengo, que quiere decir que los ingresos se reconocen cuando se generan, no cuando se reciben en el efectivo, reflejando la realidad económica de una empresa. Transferencia del control, que se refiere al ingreso que se registra al transferirse el control del bien o servicio al cliente, no al momento de cobrarlo. Ejemplo práctico. Un ejemplo práctico sería una empresa reconoce ingresos en diciembre por productos entregados, aunque el pago se reciba en enero. Normalmente las empresas manejan este tipo de práctica. Digamos, uno deja un producto, la empresa deja un producto, pero inmediatamente no lo paga, sino lo va a pagar ya sea un mes, hasta 2 meses o más después. A eso se refiere este tipo de reconocimiento. Seguimos con normativa de importancia de los ingresos. La normativa aplicable, eso se ve en referencia a las NIF, estándares internacionales NIF. Esto se define principios claros para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes, asegurando transparencia financiera. Eso pues, es el tema anterior que vimos, que era las NIF, que son como las normas que se deben tener en cuenta cuando uno está haciendo como contador la contabilidad de una empresa, esos estándares internacionales que son a nivel global para que sea una práctica correcta, para que haya, como dice en el concepto, transparencia financiera. Normas locales complementarias. Cada país tiene principios contables locales que, perdón, complementan las normas internacionales para adaptarse a contextos específicos. Eso quiere decir que, o sea, en algunos países las normas pues son a nivel internacional, como lo dice en el título, pero de pronto algunas empresas no quiere decir que no incumplan perdón, que incumplan la norma, sino que de repente deban hacer algún cambio, pero sin alterar la norma. Eso puede pasar en algunos procesos de contabilidad en las empresas. Importancia del cumplimiento. Cumplir con las regulaciones contables es vital para evitar sanciones y mantener la confianza de inversionistas. Quiere decir que pues es natural que una empresa deba cumplir esta normativa, ya que si no, pues estaría cometiendo irregularidades que podrían tener después algún tipo de castigo. Importancia en la contabilidad. Los impactos de estados financieros. Los ingresos afectan directamente a los estados financieros y reflejan el desempeño económico de la empresa. Base para el cálculo de los impuestos. Los ingresos determinan la base para calcular impuestos y la rentabilidad del negocio. Influencia de decisiones estratégicas. Los ingresos guían decisiones como inversiones, expansión y control de costos en la empresa. Gestión para la estabilidad financiera. Una gestión adecuada de ingresos asegura estabilidad financiera y crecimiento a lo largo del plazo, a largo plazo, perdón. Bueno, una conclusión como para reflexionar en todo la diapositiva y el tema. Los ingresos son la base fundamental para elaborar la información financiera confiable y precisa de una empresa. La correcta clasificación de los ingresos y el cumplimiento de las normativas como NIF 15 aseguran la transparencia financiera en referente a los ingresos. Decisiones estratégicas y sostenibilidad.
Comprender y gestionar los ingresos permite tomar decisiones informadas y fomentar el crecimiento sostenible de la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias. Fórmula fundamental en la contabilidad que nos establece o nos da como la directriz que para hallar nuestro activo tenemos que utilizar la fórmula de activo va a ser igual a pasivo más patrimonio. Entonces, nuestro activo va a ser igual a nuestro pasivo, que son nuestras obligaciones, nuestras deudas, nuestros cuentas por pagar a terceros, más patrimonio, que son los bienes, las propiedades, las inversiones aportadas por los socios en el momento de la construcción de la organización o en el momento que se haya querido pues aportar el patrimonio. Pero entonces la manera adecuada de conocer nuestro activo es igual al pasivo más el patrimonio. Elementos fundamentales en la aplicación de esta ecuación. Entonces nos habla de efectivamente el activo, el pasivo, el patrimonio. Los activos, como bien lo sabemos, son todos los bienes, derechos o recursos con los que cuenta la organización, eh, con los que cuenta nuestra organización. Los pasivos son todas aquellas deudas, obligaciones, cuentas por pagar a terceros, cuentas por pagar a proveedores, créditos con bancos, impuestos por pagar. Esos vienen siendo nuestros pasivos. Y el patrimonio son todos los bienes, derechos, propiedades que aportan los socios en el momento pues acordado para la construcción o para formar la organización. El equilibrio de la ecuación patrimonial. Esta ecuación, como es una ecuación, nos ayuda al cálculo de elementos desconocidos. Como bien lo dice ecuación, es una igualdad de términos que contiene una o más incógnitas. Entonces, nos habla de el cálculo o sea, esta ecuación expresada de diferentes maneras nos ayuda a aclarar otros elementos, no solo el activo. Entonces, ejemplo, si nosotros queremos saber el patrimonio de nuestra organización. Entonces, la ecuación que nos formulan es patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces, para descubrir nuestro patrimonio, vamos a mirar qué tenemos en activo, en los activos, que son pues los recursos de la empresa, la planta, la materia prima, menos los pasivos que son las obligaciones que tenemos y ahí nos estaría arrojando el resultado del patrimonio. También podemos calcular el pasivo. Entonces, la fórmula para hallar el pasivo es igual a los activos menos el patrimonio. Entonces, tenemos nuestro activo de 50 millones y tenemos un patrimonio de 30 que fue aportado por los socios. Entonces, 50 menos 30, entonces decimos que nuestro pasivo son 20 millones. ¿Qué nos aporta esta ecuación contable o ecuación patrimonial? El poder en un dado momento tener el análisis financiero de la organización. Nos habla de dos elementos primordiales, la solvencia y la liquidez. Nos muestra la relación entre el patrimonio y los pasivos, dándonos como una luz de si la empresa tiene la capacidad para enfrentarse a alguna adversidad económica. Yo lo entiendo más como que nos dice, bueno, ustedes tienen este patrimonio y deben esto. Entonces les queda esto como para afrontar algo, no sé. Se me ocurre que una baja en las ventas, y igual entonces ahí seguiríamos con los gastos que nos tocaría comenzar a cubrir. De pronto con parte de lo que decimos, bueno, esto tenemos en patrimonio, o nos tocaría mirar, bueno, cuánto tenemos en deudas y saber si podemos de pronto tener acceso a un crédito como para suplir
eh, en un dado momento, pues esos imprevistos que se lleguen a presentar a nivel económico. Nos habla también de la liquidez. Mm, la liquidez no se expresa directamente como que solo se hable de la liquidez, pero sí tocamos la parte del activo, como el efectivo. Entonces nos deja como revisar cuánto tenemos en activos. Tenemos 60 millones y sabemos que con eso podemos suplir las necesidades que salgan, los gastos o aquellas obligaciones fijas que tenemos a corto plazo. Entonces sabemos que tenemos un crédito, un leasing y que tenemos que hacer el aporte mensual. Entonces decimos, bueno, tengo que pagar esta cuota es de tanto y efectivamente cuento con la liquidez o tengo que pagar esta cuota, tengo que pagar este leasing, esta obligación, tengo que pagar estos terceros y mi liquidez pues no es. ¿Qué pasa con los giros, ingresos y gastos? Bueno, los retiros los hace el propietario y al hacer un retiro de nuestro negocio, pues por tanto obtenemos como resultado la reducción de capital. Nos habla de los ingresos y gastos se relacionan con el desempeño financiero de la entidad. La transacción individual que da lugar al registro de ingresos y gastos generan una utilidad instantánea, una ganancia o una pérdida en el periodo. Entonces, eso va de acuerdo al ejercicio. De acuerdo a nuestros gastos y nuestros ingresos, podemos tener el dato exacto de nuestra ganancia o pérdida, pues en el periodo que estamos analizando. Mm, el término de capital incluye el capital aportado por los propietarios de la empresa, más o menos la ganancia obtenida del ejercicio, de las ventas, sí, del ejercicio en específico de la organización. Las ganancias retenidas por la empresa la, incrementan el capital y obviamente minimizan las pérdidas. La ecuación contable siempre está equilibrada, siempre nos va a dar un balance exacto. Eh, de ingresos con gastos tiene que tener un aumento o una disminución igual de los activos o de los pasivos. Quise llamar dos ejemplos sencillos, pero de pronto para hacer más claridad del tema. Entonces, tengo una empresa que tiene 200 millones de activos, 120 pasivos y 80 millones en patrimonio. Entonces, la fórmula es activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, mi pasivo son 120 millones más patrimonio 80, me da un total de 200 de activo. El siguiente ejemplo es cálculo de activo y, bueno, cálculo de activo, pasivo y patrimonio podemos tenerlo. Una panadería hace un recuento de sus bienes y deudas. Activo, o sea, bienes, derechos. En caja tenemos 2.000. En propiedad de planta y equipo 8.000, materia prima 1.500. Esta suma nos dan 11.500 en activos. Tenemos en pasivos un préstamo bancario de 5.000 y cuentas por pagar a proveedores de 1.000. Esto nos da un total en pasivos de 6.000. Entonces vamos a hallar el patrimonio. Para hallar el patrimonio nos dice que es igual al activo menos el pasivo. Entonces mi activo son 11.500 menos mi pasivo que son 6.000, me da un patrimonio de 5.500. Supongamos que no tenemos el valor de mi pasivo. Entonces me dice, pasivo es igual a activo menos patrimonio. Entonces, mi activo son 11.500 menos el patrimonio que nos dio 5.500. Entonces, eso nos da 6.000 pesos, que efectivamente es nuestro pasivo. Podemos hallar cualquier cosa, el activo, el pasivo, el patrimonio, eh, como lo acabé de expresar en este sencillo ejemplo. Mm,
La ecuación contable en general nos sirve para garantizar la exactitud y el equilibrio de los registros financieros de una empresa, los cuales son esenciales porque gracias a ellos pues tenemos acceso a toda nuestra información financiera resumida, por decirlo así. Entonces, gracias a esta ecuación, nos garantiza la exactitud y el equilibrio en los registros financieros de la empresa que son de vital importancia para cualquier toma de decisión, para cualquier inversión, para cualquier proyección. Entonces, esta ecuación es un elemento vital en todo lo que concierne a la contabilidad. Buen día, mi nombre es Lady Cepeda, estudiante de Contaduría Pública y hoy en esta presentación voy a analizar en profundidad el tema de los gastos dentro del sistema de partida doble. Hablaré sobre qué son los gastos, cómo se reconoce y cómo se clasifican según las NIF y cuál es el impacto en la ecuación patrimonial. Además, revisaré ejemplos prácticos para comprender mejor cómo se aplican estos conceptos en la contabilidad real de una empresa. ¿Qué es un gasto? Un gasto es toda la disminución del patrimonio de la empresa que surge debido al consumo de bienes o servicios necesarios para el funcionamiento. Es decir, que cada vez que la empresa utiliza recursos para operar, como pagar servicios públicos, salarios, arriendos o insumos, se está generando un gasto. Estos gastos son inevitables ya que permiten que la compañía mantenga su estructura operativa y administrativa. Es importante tener claro que un gasto no genera beneficios futuros, sino que corresponde al uso del recurso que ya se agotaron para poder trabajar en el presente. ¿Cuándo reconocemos un gasto? El reconocimiento de un gasto no solamente depende del pago, sino un gasto se reconoce cuando ocurre el consumo de un recurso, aunque no se haya cancelado. Por ejemplo, si la empresa recibe un servicio hoy, pero lo paga en el próximo mes, el gasto se registra en el momento en que se recibió el servicio. Además, para reconocer un gasto, su valor debe ser medible de la forma confiable, debe ser reducir la cantidad del periodo y la consecuencia del patrimonio. Esto permite que los estados financieros reflejen la realidad económica de las empresas y no solo en los movimientos de dinero. Clasificación de los gastos según la función por las NIF. Las NIF permiten clasificar los gastos por función, lo que quiere decir que en lugar de agruparlos por su tipo, se agrupan según los propósitos que cumplen dentro del negocio. De esta manera de organizar los gastos facilita identificar cómo se distribuyen los recursos en las diferentes áreas de la empresa y contribuye a un análisis más eficiente del desempeño operativo. Las funciones principales son tres. Primero, pues va el costo de ventas que corresponde a los gastos necesarios para producir o adquirir lo que la empresa vende. El segundo es los gastos de administración que incluye todos los costos requeridos para operar de manera internamente de la organización. Y el tercero serían los gastos de ventas, que agrupan aquellos relacionados con promocionar, distribuir y vender los productos y servicios que van hacia la empresa. Y esta clasificación permite evaluar mejor qué tan rentable es cada área de la organización. Aquí, por ejemplo, en el costo de venta, pues representa todos los gastos directamente relacionados con la producción o la adquisición de los bienes que la empresa vende. Incluye elementos como la materia prima, la mano de obra directa y la compra de mercancías listas para comercializar. Es una categoría muy importante porque afecta de manera directa a la utilidad bruta. Entre más alto sea el costo de las ventas, menor será la utilidad. Por eso su adecuada mediación permite pues evaluar si la empresa está comprando o produciendo de una manera eficiente. En los gastos de administración, em, pues corresponden a los costos que permiten el funcionamiento interno de la empresa. Estos gastos pues no solamente están relacionados con la producción ni con las ventas, sino con la gestión y la coordinación general del negocio, incluyendo los rubros como salarios del personal administrativo, los servicios públicos de oficinas,
el arriendo de instalaciones administrativas, los honorarios profesionales y otros gastos necesarios para mantener la organización en funcionamiento. Aunque pues esto no generan ingresos directamente, de todas formas siguen siendo indispensables para la operación. Y aquí ya iríamos hacia los gastos de venta. Pues los gastos de ventas abarcan todos aquellos costos destinados a promocionar, comercializar o distribuir los productos de la empresa. Entre ellos encontramos lo que es la publicidad, las comisiones de los vendedores, las campañas promocionales y los gastos de transportes para entregar la mercancía. Estos gastos tienen un impacto muy significativo en la actividad comercial porque permiten atraer clientes, posicionar el producto y asegurar la distribución adecuada, aunque aumenten pues, los costos del periodo. También pueden incrementar los ingresos si se gestionan de una forma estratégica. Bueno, acá la clasificación por naturaleza. Eh, pues aparte de la función, es, es una recomendada por la SNIF, ya que pues existe una clasificación por naturaleza que agrupa los gastos según el recurso consumido. En esta clasificación podemos encontrar lo que son los gastos operacionales, como los servicios públicos, los suministros, los gastos financieros, que ya pues son como intereses y las comisiones, y los gastos por deterioro relacionados con las pérdidas por cuenta incobrables o inventarios dañados y por otros gastos como multas o pérdidas de ventas de activos. Y pues esta clasificación nos permite identificar fácilmente qué tipo de recursos se consumen y en qué proporción. Bueno, las cuentas contables relacionadas, en la contabilidad, pues los gastos que se registran en las cuentas específicas que aumentan con un débito. Esto significa que cada vez que se genera un gasto, la cuenta correspondiente se debita. Si el gasto se paga en el mismo momento, se acredita una cuenta de activo como caja o bancos. Y si no se paga, pues se acredita en una cuenta de pasivo. Generalmente, pues las cuentas por pagar. Y pues ya este procedimiento permite registrar correctamente los efectos del gasto sobre la situación financiera de la empresa, reflejando si se utilizó el efectivo o si adquirió una deuda. En la ecuación patrimonial, pues la ecuación patrimonial establece que los activos son iguales a la suma que los pasivos y el patrimonio. Cuando se registra un gasto, este reduce la utilidad del periodo y en consecuencia disminuye el patrimonio. Si el gasto se paga inmediatamente, también disminuye el activo, pero si queda pendiente en pago, pues aumentaría en un pasivo. Lo importante pues aquí es que el gasto modifique algunos elementos y pues la ecuación siempre se mantiene en equilibrio. Y aquí pues evidenciamos la importancia de los gastos en la estructura financiera de la empresa. Aquí podemos observar un ejemplo práctico. Aquí podemos ver que se registra el pago de un servicio de energía por 300.000 pesos. Este gasto se reconoce cargando la cuesta de gasto por servicios públicos y abonando la cuenta de cajas o como tal la de banco, porque se está pagando de inmediato. Este registro muestra claramente el efecto de un gasto. Aumenta el gasto, lo que reduce la utilidad y disminuye el patrimonio. Si disminuye el activo porque pues sale el dinero de la empresa. Este tipo de ejemplos ayudan a visualizar cómo se aplicarían los principios contables en una situación real. Bueno, en conclusión, los gastos son elementos muy fundamentales dentro de la contabilidad empresarial. Representa los recursos que la empresa consume para mantener operaciones y cumplir sus objetivos. Aunque disminuye la utilidad del patrimonio, son necesarios para el funcionamiento. Su adecuada clasificación, especialmente bajo los lineamientos de la SNIF, y pues permite un análisis más adecuado y más detallado para saber cómo se está utilizando los recursos en cada área de la empresa. Y también pues es importante comprender su impacto y su correcta contabilización, porque pues ya es la clave para tomar decisiones financieras acertadamente y mantener un control adecuado para la información contable. Y pues eso sería todo. Les agradezco por su atención.